arrancarlo de esta manera. Sí. Qué placerazo, ¿no? Qué placerazo. Yo quisiera, entre otras cosas, agradecerle a San Cayetano por la posibilidad de que nosotros estemos trabajando y pedirle por aquellos que lo están buscando y que lo encuentren pronto. Por otro lado, otra de las efemérides del día de hoy es que es el cumpleaños de nuestro compañero Esteban Gil García. Además. Muy, muy feliz cumpleaños para un compañero. Bueno, muchas gracias, compa. Para un amigo personal. Una de las primeras personas que creyó en mí dentro de esta emisora. Bueno, muchas gracias. Sí, a mí me gusta. ¿A vos te gusta laburar el día de tu cumple? Sí, laburar Me el día de mi encanta, cumple. me Sí, encanta. debería haberse llamado Cayetano. Claro, por eso. Para agradecerle. Tengo flor de santo también. No, tenés un flor de santo que te acompaña, Que me amigo. acompaña, Qué que me maravilloso. ampara. El ministro de Trabajo celestial, digamos. Claro, claro. Maravilloso. Bueno, como todos los jueves, Esteban nos acompaña durante el resto de la semana, pero los jueves viene a hacer su columna que tiene que ver con los consumos culturales audiovisuales. ¿Y por dónde vamos a andar hoy? Contanos. Sí, bueno, quería aprovechar un poco en estos cruces del audiovisual y de la literatura. Se conoció en estos días justamente que Netflix iba a hacer una serie sobre Aníbal Gordon, Sí. que era la vuelta a la dirección de Pablo Trapero, que también está Pablo Fendrick, sí, que tiene como protagonista a Rodrigo Lazarna. Ahí vemos justamente lo que es el libro, la portada del libro de Marcelo Larraqui. Y en ese sentido, bueno, todavía no se sabe mucho de la serie, pero nosotros más que hablar de la serie, a mí me interesaba hablar del libro, hablar un poco, bueno. porque vamos al periodo entre 1969 y los 70. Tenemos el Cordobazo, tenemos el asesinato de Aramburu, tenemos los fusilados de Trelew, Lanuse, ¿sí? Perón en el exilio, y en ese marco de luchas obreras, del secuestro de Salustro por parte del PRTERP. Bueno, acá me interesa cómo Marcelo Larraqui toma una figura, ¿sí? Que es justamente la figura de un delincuente común, de un lumpen que después pasa a lo parapolicial para también narrar ese momento de la Argentina. Marcelo Larraqui, recordemos, es periodista, es historiador, hizo justamente el libro Código Francisco, bueno, también, entre otros, coautor de Malvinas, la guerra invisible. Claro, del libro de Galimberti. Galimberti, ¿sí? Fuimos soldados. Digo, Fuimos soldados. Tiene una amplia experiencia en lo que tiene que ver con la investigación histórica y bueno, y esa conversión al periodismo, ¿no? Tal cual. Y a la literatura, digamos. Tiene una estrecha relación en esos tres campos. Tal cual, y acá lo mostramos, sí, Gordon, que es su primera novela, pero qué mejor que seguir hablando que hacerlo con el propio Marcelo, que está en comunicación con nosotros. Marcelo, buen día. Acá Esteban, Lucho, Daniela, te salvamos del programa Huxon. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si me escuchan bien. Estoy Perfecto. ahí con el teléfono puesto Alto y claro. y Te escuchamos muy no bien. estoy en computadora. Ah, está Bueno, bien. me alegro. Bueno, Marcelo, contanos un poco cómo decidiste tomar, digamos, el papel de Aníbal Gordon, justamente para contar esta historia. Empieza en el 71, termina en el 73. Aníbal Gordon hasta ese entonces no se sabía mucho, había robado, digamos, el Banco de la Patagonia, después termina estando preso y sale, ¿no? Justamente cuando Cámpora asume y saca a los presos políticos como preso político, y qué derrotero que ocurre ahí, ¿no? Entre delincuente común y, justamente, como contás bien en tu novela, termina saliendo como un preso político, ¿no? Sí, yo hice un recorte de la vida delincuencial de Gordon, digamos, que me pareció lo más interesante porque no se conocía. Yo empecé a tomar contacto con el personaje hacía 20 años cuando estaba trabajando en el libro López Rega y estaba investigado como un sector de la AAA, como una parte de la AAA. Lo que pasa que en el caso de López Rega,
que era un ministro, el ministro de Perón, y que ofreció la estructura del Estado justamente para el terrorismo de Estado en el periodo 73-76. Había muchas bandas dando vuelta con el sello de la AAA, porque al fin y al cabo no tenían un mando único y era un sello, tenían un enemigo definido, que era de izquierda, el marxismo, el trotskismo. En esa etapa el peronismo había optado en su defensa, así como con el argumento de su defensa de lo que era el peronismo clásico, había adoptado una guerra frontal contra lo que ellos llamaban que eran los infiltrados en el movimiento, que era justamente aquellos a quienes Perón, antes de regresar al país, había avalado, ¿no? Esta historia del peronismo de izquierda, el Montonero, siempre se le sumaba el ERP, el marxismo, el trotskismo. Bueno, y en esa, la violencia política ya estaba constituida. Ya podemos decir que en el 73 ya estaban los bandos definidos, y ahí se recorta la figura de Gordon como al servicio, digamos, del peronismo clásico, ¿no? Como un hombre de acción. Pero claro, esto es como la historia más o menos, que después obviamente en su progresiva, en su devenir histórico, termina participando para la CIDE y para la dictadura militar, a cargo de un centro clandestino de detención que es Orleti, que está en Floresta, en busca de secuestrar exiliados, uruguayos, chilenos, y todo lo que diera dando vueltas, que además le reportara dinero. Porque acá el gran motor de Gordon es el dinero. Entonces lo que él encuentra es que él puede hacer exactamente lo mismo en la delincuencia que en la política. Y esta es un poco la historia de la novela que se cuenta, que justamente se inicia con el robo al Banco de Bariloche, que es el robo más importante de la Patagonia, ¿no? Y que por un desliz jurídico, digamos, termina el pabellón de presos políticos. Claro, sí. La verdad que es interesantísimo lo que contás en la novela. Vos sos historiador. Esta la presentás justamente, Gordon, como tu primera... como tu primera novela. ¿Cuáles son las diferencias de escribir, sí, o entre lo que podría ser la crónica periodística o la ficción periodística, y acá, digamos, la ficción pura de la cual investigaste, pero después tuviste como más libertad para crear lo que es casi una novela negra, ¿no? Sí, es un policial. El libro creo que es un policial que va transformándose en una novela política violenta, ¿no? Para representar la etapa. Se pone en los zapatos de un hombre de 40 años, hombre de familia, que toma una segunda residencia en el pueblo de Colón, provincia de Buenos Aires, que usa como pantalla, y que a partir de ahí empieza a planificar el robo a un banco en la Patagonia. Me da un poco de gracia también, porque justamente creo que esto explica la novela, ¿no? Lo que voy a decir ahora. Yo obviamente mencionaba La Guerra Invisible, es un libro que es un thriller aéreo, ¿no? De la Guerra de las Malvinas, que constituye la guerra aérea entre Argentina y Gran Bretaña, donde yo hablaba con los aviadores, estudiaba los detalles técnicos del avión, etcétera. En cambio, por ejemplo, yo no necesité ir a Colón para contar cómo era Colón, cómo era ese territorio de Gordon. Bueno, hablé con gente, me lo contó, y a partir de ahí como me manejé como en el filo narrativo entre verdad y ficción, ¿no? Lo cual le da carácter de verdad, porque bueno, hay muchos datos ciertos. Pero me da un poco, eso lo hice en la novela, ¿no? Que hablo bastante de Colón, de las costumbres del pueblo, cómo lo miraban a él, qué pasaba cuando estaba el auto en el taller mecánico, etcétera. Y yo no conocía el pueblo, y justamente después lo fui a ver, después de terminar de escribir y de terminar de publicar la novela, ¿no?
Me da mucha gracia, ¿no? Porque es impactante ver la casa donde yo imaginaba que había vivido, después verla como Claro. fue en realidad. Claro. Hice un camino inverso, digamos, ¿no? Ujú. No sé, por ejemplo, yo cuento un boliche que existía en Colón que se llama Bocó, que ahora está destruido la esquina esa, pero bueno, yo lo contaba como había sido en todo su esplendor. Y digo esto, Colón queda a 250 kilómetros de Buenos Aires por la ruta 8. Y digo esto porque también es lo que te da como la posibilidad de imaginar cómo pudo haber sido, ¿no? O cómo eran las cosas antes. En base a los testimonios y en base a la documentación histórica y en base a la documentación judicial, porque yo también conseguí las causas judiciales de entonces, de esos robos, que estaban archivadas, nunca habían sido visitadas por nadie, ¿no? Ni periodistas, investigadores, porque no se conocían, como miles de historias no se conocen y están en un papel guardadas, ¿no? Ujú. Hasta que bueno, alguien las mira. Y la fui articulando en la historia que obviamente más o menos conocía, de entrevistas que iba haciendo. Entonces para mí fue una aventura, un viaje largo, digamos, porque fueron más de 4 años, y a la vez también también estaba pensando en la novela también como parte de un proyecto audiovisual, que también eso me daba Claro. una mirada visual, digamos, de lo que iba escribiendo, ¿no? Eso, digamos, te fue dando un plafón, digamos, ¿no? Te fue dando la posibilidad de pensar la obra en varios planos, ¿no? En varios soportes, ¿no? Sí, bueno, más o menos, porque también La Guerra Invisible, yo tengo la estructura del thriller narrativo y muy audiovisual Yo, también. yo soy especialmente fan de ese libro, de La Guerra Invisible, me gustó muchísimo. Bueno. Y en ese sentido, para mí es un gusto hablar con vos, Marcelo. La verdad que. Bueno, te agradezco. Fundamentalmente lo digo en términos de que vos recuperás de alguna manera el método, en este caso de la no ficción, que requiere también de una ficcionalización en términos de lo que recupera la herencia de esas grandes novelas que las tenemos acá, fundamentalmente de Operación Masacre, pienso, ¿no? Donde está el dato duro y donde hay, digamos, una necesidad de esto que vos contabas de imaginar los lugares, porque bueno, por ahí lo pide más que nada la trama antes que el dato, ¿no? Porque el dato duro ya está. No, bueno, claro, porque si imagínate, yo tiraba los expedientes que Gordon se había encontrado, era como una recuperación arqueológica, digamos, Claro. pero no aportaba nada más. Claro. No te decía nada con eso. Ujú. Pero sí es cierto que hice uso de las declaraciones judiciales y veía los nombres de los policías que habían actuado, después de otros elementos que estaban en el aire, digamos, bueno, en el aire, ¿no? En la Biblioteca Nacional, que fui mucho tiempo a buscar los diarios. Digo, bueno, ¿de qué podrían haber hablado estos tipos? Claro. ¿De qué se estaba hablando en el país? ¿Qué película podrían haber visto? Entonces, eso, obviamente, cuando yo pongo, algunas cosas son reales, ¿no? Sí. Por ejemplo, porque había en la causa judicial, me acuerdo que un tipo decía que había ido al cine a ver Cama con Música. Y era verdad. Era verdad. Después lo chequeé y estaban dando Cama con Música. Mirá vos. Las películas, el porno soft de antes. Claro. Sí, Y después yo inventé que en otro diálogo que un flaco Federico le propone a la gente de policía, que después ese también que era Montonero, que está en la serie también, en el guión, digamos, y que le propone ir a ver una de Lando Busanca, ¿no? Homoerótica, y esa la busqué obviamente en el diario, qué película estaban dando en tal cine. Entonces Claro. decís, che, vos como la imaginación, bueno, algunas cosas es imaginación, otras las vas inventando en Tal base cual. a la data, es como para esto lo digo con confianza, para el lector se rompa la cabeza, ¿no? Y que diga, che, pero ¿me estás hablando de verdad o de Ahí va. mentira? Pero es la manera de alimentar también, Claro. ¿no? El relato. Yo que te quería Claro, preguntar. claro. Es ir tirando las miguitas de la ficción Exacto.
pero que llevan a una realidad extrema. Es decir, bueno, porque Sí. estamos llegando al mismo lugar. Sí, sí. Te quería preguntar al respecto del método de investigación, ¿no? Porque, digo, esta novela viene a develar de alguna manera un nombre que, como vos decís, en los papeles judiciales es un nombre duro, ¿no? O sea, eso es un integrante de un expediente. Pero a la vez después se termina construyendo un personaje. ¿Qué parte de tu olfato hace que el hecho o la persona te resulten interesantes para Ahí va. contar? Bueno, obviamente al principio vos te encontrás como un árbol petrificado, ¿no? La historia es un árbol petrificado de alguna manera y el personaje es petrificado porque vos no tenés nada de él. Ujú. Yo me acuerdo lo mismo que me sucedió en López Rega. No, López Rega, un nefasto personaje. Con eso no voy a ningún lado. Ujú. Si vos googleás López Rega, a mí me pasaba, imagínate, en esa época internet tenía 5 años, que no encontraba nada de ninguna historia de López Rega. Y estoy hablando del año 2002. Claro, claro. La cara oscura de Perón, la sombra de Perón, el que engañó a Perón. Bueno, a partir de ahí, como lo metés en el laboratorio y vas abriendo las piezas, digamos, descomponiendo todo lo que hay adentro, ¿no? Y en el caso de Gordon, lo mismo. Era mucho más difícil que López Rega porque había muerto, bueno, también contemporáneo a López Rega, pero no había información, no había información porque había muerto en el 87, porque él no lo habían investigado en Orleti, y lo poco que había justamente estaba en la causa AAA, que yo recordaba haberlo visto, y era muy difícil de estructurar la banda porque eran, no sé, delitos comunes, muchísima gente dando vuelta. Vos pensás que en esa etapa no había una información, en la época que vive y muere Gordon, o digamos en los 80, la información judicial era solo de las juntas militares, del juicio a las juntas, a nivel judicial. ¿Se entiende? Sí. Lo que digo. Sí, Es decir, esto es interesante, incluso en la etapa de López Rega también, la causa judicial que yo los emparento porque lo que había de Gordon estaba como un incidente en el mismo expediente, difícil de unir a la vez, lo que era la causa de López Rega con la causa de Gordon, difícil de unir porque eran bandas distintas. Y esto me costó y me sigue costando explicar. Dicen, bueno, pero entonces se conocían. Digo, no, eran enemigos a la vez. Pero ¿cómo si eran AAA también y tenían el mismo enemigo? Bueno, pero son distintas bandas, Claro. que se celaban entre ellos. Entonces, pero era líder de la AAA, pero era enemigo del otro líder de la AAA. Bueno, más o menos así. Todavía en la historia argentina esto es difícil de explicar. Ahora quizás sea más difícil porque a nadie le interesa, ¿no? Pero a la gente que le interesa, digamos, o que le interesaba, o que le puede interesar, también es difícil de contarlo, ¿no? Es difícil de contar la AAA. También porque atañe al peronismo, ¿no? Entonces el peronismo es difícil de contar, digámoslo, porque era mejor decir, bueno, López Rega era un monstruo que engañó a Perón y la AAA fue cosa de él. Yo no, mirá, con todo respeto, la AAA fue algo del peronismo. Me acuerdo una vez, siempre un peronista así de izquierda, que la charlé hace bastante tiempo, y él me decía, y bueno, a mí me persiguió la AAA, y digo, hermano, a vos te persiguió el peronismo, era peronista, ¿no? Y esto el peronismo, obviamente, revolver eso políticamente en la actualidad, a mí, obviamente, yo escribí López Rega hace 20 años, y a partir de mi libro se habilitó los delitos de lesa humanidad de López Rega, que lo hizo Ollarvide, que abrió el archivo que me había dado, digamos, como decía, metete ahí, tirate ahí adentro en esa pieza y a ver qué encontrás y qué sé yo. Y después me dijo, estuve viendo lo que hiciste con tu libro, tengo que trabajar ahora esta causa porque vamos a declarar delitos de lesa humanidad. Estoy hablando de la diferencia entre el 2003 y el 2007. No sé si se entiende lo que estoy hablando. Claro, sí, perfectamente. Porque
porque estaban prescriptos esos delitos de la AAA. Tal cual. No habían sido juzgados. Por eso yo decía, pero bueno, acá se rompió un pacto de impunidad del año 83. Es raro hablar de estas cosas porque además no soy antiperonista. No, pero se comprende. Ni usé la historia para hacer antiperonismo, ni para hacer nada, para contar una historia nada más que pudiera analizarse, interpretarse, para dar una explicación política de la historia, ¿no? Porque ese es el punto de la historia. La historia la tenés que usar para dar una explicación política de los hechos, más allá de los partidismos, ¿no? Que ese es el uso histórico que se le da a la historia para el presente histórico, ¿no? Para la actualidad. Pero en ese caso, lo que hizo Alfonsín fue decir, bueno, yo no puedo juzgar a la AAA tan adherida al peronismo en el año 83 porque me voy a pelear con todo el Partido Justicialista, con todos los militares y tengo una democracia que es recién nacida. Entonces lo que hizo Alfonsín ahí, dije, bueno, acá todo esto empezó el 24 de marzo y juzgamos a los militares y el resto al olvido, ¿no? Pero bueno, Gordon entra en este sistema, así toda esta explicación que no pensaba dar, pero bueno, fue saliendo. Gordon entra en este sistema, pero todavía más interesante porque desde la delincuencia. Fue López Rega, sí, bueno, desde la astrología. Porque la engancha Isabel, así. Pero en el caso de Gordon es también interesante. A mí me interesa la particularidad, lo extraordinario, lo azaroso. Es decir, como tanto López Rega, que llega desde la astrología, digamos, es para seducir a Isabel, y Gordon, que llega desde la delincuencia, intervienen en la política a través de la violencia, que era el modo de intervenir en aquella etapa. Marcelo, nada, estoy fascinada escuchándote. Y te quería preguntar algo que me surge cuando Esteban vino y nos dijo, che, vamos a hablar con Marcelo Larraqui. Y ahora que nos contás la metodología, la forma de construir ese universo narrativo, ya sea periodístico o dentro de la no ficción, como decía Lucho recién, cuando vos empezás a investigar, a buscar a un personaje con todas estas características que venís mencionando, tanto de Gordon como de López Rega, como de Galimberti, ¿cuándo es el lugar de decir, bueno, es hasta acá y no seguir hurgando en la historia? ¿Cuándo es el final? Digo, ¿cuándo vos mismo te pones el tope para decir, bueno, voy a contar hasta acá? Bueno, eso es muy difícil, parar la investigación. Eso. Es casi imposible, te diría. Es decir, por eso el libro termina ahí. Yo estoy ahora, así como me encontrás, digamos, estoy escribiendo la segunda parte. Escribo todos los días, muchas horas, investigo, busco, mando mail, voy a ver gente. También es el método también, a veces, esto lo vas aprendiendo, la escritura te va, es decir, ¿qué haces? ¿Vas a ver a un tipo sin saber nada o vas sabiendo todo de él y vas por los detalles? Generalmente sin saber nada no vas nunca. Bueno, esto obviamente ahora ya voy por los detalles. Cuando voy a ver a alguien quiero que me cuente los detalles porque la historia ya la conozco. Uh-huh. Pero antes, cuando hacía mis primeras notas, digamos, de los 70, que no sabía nada, pero me leía 30 libros antes de ver un tipo. Entonces, y a la vez llegaba tarde a la entrevista. No, pero lo que quiero decir es que no. Lo que sí sé que escribo bastante largo, porque tengo mucha información y después información de la que te vas desprendiendo, pero que necesitas tener de alguna manera, que después no usás. Entonces, nada, a veces también ahora con la novela te permite, por ejemplo, repasar los tonos de los libros, no sé, ahora enganché un método que es un poco enfermo, es escribir la novela escuchando otras novelas en audiolibro en el auricular. Wow. En vez de escuchar música. ¿Cómo haces no sé. ¿Cómo haces para que no se te entremezcle? Bueno, porque viste que vos no escribís constantemente. Claro.
cuando estás escribiendo una novela, no hay que tirarse te quedás quietito y vas corrigiendo y vas editando. Y entonces el tono tiene que ser un buen locutor, ¿no? Pero el tono, esto es nuevo, digo, es un método nuevo. El tono de cómo habla el locutor y cómo escribe el autor, nada, empecé a escuchar Dostoyevsky, Vargas Llosa. Sencillos, todos sencillos. Flaubert. Claro, vas escuchando el tono de las novelas, y qué sé yo, y vos te metes en la tuya, viste, como un proceso de imantación, digamos. Qué lindo. Antes lo hacía con música, que eso, bueno, pero... Bueno, nada, son etapas. Entonces, vos decís, ¿terminas de investigar? No terminas de investigar. Siempre querés hablar, siempre querés saber un poco más, y después, en el caso de la novela, yo ahora estoy escribiendo una etapa, digo, bueno, voy a pasar por la biblioteca para hojear los diarios, no voy a buscar nada en especial, pero voy a mirar un poco qué estaba pasando, lo que estaba pasando lo sabía, pero la vida cotidiana, digamos, porque ya no es solamente todo lo político, sino es la vivencia de los personajes. Es decir, si un personaje camina en la calle Florida en julio de 1975, ¿qué estaba pasando en la calle Florida? Claro. Lo doy como ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué estaba pasando en Capital Federal? ¿Qué películas estaban dando? ¿Qué libros había en la calle? ¿Qué decían la gente común? ¿De qué hablaba? Eso lo necesitas para una novela también. Claro. Me parece valioso. No, construye y así verosimilitud. que se hace en las novelas. Construye la verosimilitud del relato, digamos. Inclusive no usando el dato, vos sabés que no vas a poner nada sobre la cual el personaje no haya recorrido. No, que está bárbaro eso. La atmósfera, ¿viste? Claro. La atmósfera. Y esto en el trabajo anterior, digamos, me quedaba La Guerra Invisible. También es un libro que a mí me gusta mucho, que también salió de una casualidad. Encontré un libro en Inglaterra que mencionaba que había ido un comando. La Operación que Mikado. No sabía el nombre. Claro, sí. Entonces, si el comando y el tipo no estaba nunca el nombre, y el nombre salió por primera vez en un libro en La Guerra Invisible, ¿no? Andy Legg, claro. También me empecé a obsesionar con este tipo que todavía vive, que vive en una isla en Inglaterra, y empecé a buscar gente, y vi con un amigo de él que lo había entrevistado, que lo conocía, entonces empecé a cambiar mail con él, que se los mandaba al amigo, y de alguna manera me tiraba algunas cosas, porque no quería hablar y no había hablado nunca, había hablado hace muchos años. Bueno, y es el único tipo que su comando tocó el continente, también otro tema prohibido, que hubo un helicóptero británico en el continente, en Argentina, lo cual convirtió al continente en teatro de guerra, ¿no? Porque fueron a matar a los pilotos, que ese es el tema de La Guerra Invisible. Y eso también es parte de una locura, porque yo le miraba la casa al tipo en Google Maps. ¿Entendés? Y bueno, el chavo está viviendo acá ahora. Claro. Y yo tengo que hablar con él. Bueno, y buscaba toda la isla de White. Me recorría toda la isla por un map. Esto hace 3-4 años cuando hacía La Guerra Invisible. Y después encontré una novela que él había escrito con seudónimo y en tercera persona, que se vendía a $1 por Amazon, y que la había subastado junto a su medalla. Eso lo encontré en el medio de la investigación. Y ahí supe algo más de él. Porque me fijé que había subastado en el sitio de Sowerby, y al final de todo, en la última línea, dice, también subasta una novela de una historia que él tuvo en el conflicto en el Atlántico Sur, escrita bajo el nombre de no me acuerdo qué ahora, está ahí en el libro. Volví loco. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo parás de investigar? ¿Cómo parás de investigar? ¿Cómo decís?
No hay paro. forma. No hay forma, más con un personaje de Gordon donde se mete tanto la política argentina. ¿Sabes que antes de hacer la entrevista yo trataba de repasar si Gordon había sido representado alguna vez en la ficción? Me acordaba algo de la historia en un clan en algún momento cuando... Sí, claro, hay una escena. Claro, Claro. cuando Arquímedes... Con Pucho. Y claro, cuando Ahí Arquímedes es. Pucho Ahí, claro. está en prisión, aparece justamente un actor que hace de Aníbal Gordon y dice, no, estoy preso por el boludo de Kelly, creo que dice una cosa así, por, digamos, en ese momento Sí, lo había bueno. secuestrado y después lo denuncia, pero no es un personaje que haya aparecido como mucho en la ficción, en ese sentido me parece... No, bueno, esa es la única intervención. Y vos sabés que interesante también. Después de terminar Gordon, fui a la casa de Gordon. Antes la veía por Google Maps, para verla nomás. Ahora voy después. A ver, la nueva moda es. Antes iba siempre, si no veía la casa del tipo, no podía escribir el libro. En los libros de no ficción, ¿viste? Tenés que ver la puerta donde el tipo abrió para ver. Bueno, ahora es al revés. Ahora escribo y después voy a ver. Y en el caso de Gordon, que vivía en un chalet inglés ahí en el Bajo San Isidro, la casa familiar, quedaba a 7 cuadras de lo de Puccio. Claro. Entonces yo no sé si esos tipos eran amigos, digo, entre delincuentes todos se conocen, ¿no? Sí, Esto lo detecté después. Sabía que los dos eran de San Isidro, pero quedaba a 7 cuadras. Y después empecé a averiguar averiguando por el barrio, qué sé yo, había un bar, El Chumbo, que se juntaba gente de avería, digamos, Sí. como se decía, en los años 50, 60. El Chumbo se llamaba. Y yo no sé si por ahí no iba la cosa, ¿viste? Claro. Claro. Sí. Sí, porque Claro. tenían un accionar muy similar, ¿no? Aníbal Gordon y Pucho. Así que le pedimos a los oyentes que estuvieron en el bar El Chumbo en la etapa en San Isidro en los años 60, si encuentran ahí alguna conexión. Claro. Yo todavía no lo encontré. Tal cual. Tarea ahí para los oyentes. Marcelo, hablando de la novela Gordon, aparecen algunos personajes que uno no sabe si son de ficción o no. Yo te quería preguntar, un personaje que me parece que es muy lindo como lo pintás, que es Acosta, que termina siendo ladero, pero que estuvo en el plan Cóndor y que tiene como una ideología muy nacionalista, ¿no? Viene de las entrañas del peronismo, con una historia muy fuerte con su padre. Y también hay dos personas que lo buscan, ¿no? Una que es un policía que lo busca por el delito común y después una mujer que forma parte de la CIDE y que piensa que el banco pudo haber sido obra de la guerrilla, ¿no? Y bueno, el personaje tanto de la gente de la CIDE como el de Acosta fueron parte de la ficción o realmente hubo algunas o están basados en personajes reales, ¿no? Mira, si yo te digo eso, me quedo sin trabajo. Tal cual. Bueno, adelantalos algo. Y sí, pierdo el laburo. Está bien. Ese es el punto de la novela. Si vos decís, no, esto es verdad, esto es mentira, todo Claro. se pierde es como que te cuento el final del chiste. Claro, está bien. Esto, para la novela, todo eso es verdad. Claro. Y yo lo que hice es una novela, ¿no? Claro. Siempre recuerdo cuando yo le preguntaba esto mismo a Tomás Eloy Martínez, me acuerdo que íbamos caminando, porque estaba haciendo un reportaje, no sé, y le decía, pero si usted hace libros de no ficción y de ficción, la gente no sabe qué carajo está leyendo, no dicho así, ¿no? Sí. Pero en resumen, sería ese, es decir, ¿cuál es este y cuál es otro? Y él me dijo una cosa muy sencilla, cuando dice novela, es novela, Claro. Listo. ¿no? Claro. Entonces, ya está, no hay nada más que hablar. Ahora, si vos decís, no, pero esto, es lo mismo que agarres un cuento de Cortázar y digas, bueno, no me acuerdo qué cuento que contaba de una casa de Banfield. Y entonces, bueno, vos podés ir a la casa de la que cuenta Cortázar y que pueden tener que, sí, ahí vivió 6 meses, 8 meses. Y sí, puedes hacer cualquier cosa con eso. Yo me acuerdo, me volvía loco con el libro de Piglia, Nombre Falso, homenaje a Roberto Art. Claro. Que era el cuento. Cuando el tipo contaba que Art iba a un laboratorio, no sé si en Temperley, en una zona parecida, a construir unas medias de goma. Estoy hablando de una lectura cuando yo tenía
18 años. Sí. Y que vivía Costia, que quería reconstruir su vida, vivía en la pensión de la calle Tucumán. Yo me iba a la calle Tucumán, a la pensión, a ver si encontraba dónde estaba la pensión, y digo, no tomé el tren a Temperley a ver esa casa, pero lo podría decir. Me volvía loco con esos datos. Y después te das cuenta que son todos trucos, que pueden ser ciertos o no. El tema es que vos te los creas y que parezcan reales, absolutamente reales. Este es el juego de la ficción. ¿Qué sabes si Walsh estaba jugando una partida de ajedrez cuando le dijeron hay un fusilado que vive? ¿Qué sabes si eso es cierto o no? Pero vos te lo crees. No, más vale. Hiper convencido. Sí. ¿O no? Más vale. Yo es más, me lo imagino y me imagino. Sí, estaba. Y alguien le fue a preguntar a Walsh, obviamente no estoy haciendo un parangón ni mucho menos. Che, ¿vos estabas jugando al ajedrez el día que te dijeron que había un funcionario que vive? Qué maravilla. Clarísimo, Qué Marcelo. La verdad que un gusto Qué hablar gustazo, con vos. che. Sí, la verdad que sí. Y poder repasar, digamos, aparte, estos momentos de la Argentina que son, me parece como inagotable, ¿no? Todo lo que es el proceso de la vuelta de Perón al país, los 45 días de Cámpora, justamente, bueno, hasta el golpe militar. La verdad que, bueno, hay un montón de héroes y también antihéroes, ¿no? Como justamente Total. Gordon, un personaje tristemente célebre, pero sí, que además y claro, ese es el punto, ese es el desafío también. ¿Cómo decís, bueno, cómo contar un personaje tan, que obviamente yo no adjetivo, pero cómo contar un criminal, digamos, Sí. que tiene tanta participación política, pero dice, bueno, y ahí se empieza la confusión también, ¿no? Que está contada ahí, cuando él llega a la cárcel, se robó un banco, y ya, bueno, adelante, señor, le saco el sombrero, ¿entendés? En esa etapa. Nosotros también robamos bancos, es un tipo de leer. Entonces, claro, eso, bueno, obviamente tenía motivaciones distintas, pero no estoy yo para juzgar las motivaciones, sino para contar un poco la trama. Y también disculpame que me quedé con lo de Tiglia, que justamente la otra vez, viendo un video de Tiglia, y él dice, yo hice una ficción de un hecho real, que era en el caso de Art, y creo que no sé si los primeros, no, porque todo el mundo hace ficción, no sé, Vargas Llosa de Trujillo, en la fiesta del Chivo, el otro, ¿no? Pero la novela de Perón, claro, lo que pasa es que novelas de personajes de los cuales poco se sabe, es como dar dos pasos seguidos, ¿no? Y ese es un poco también el desafío que representó Gordon, que representó Acosta, que representó Julieta, ¿viste? Tiene mucha carga judicial, digamos, tiene de base documental, pero la ficción te permite entender verdades mucho más manifiestas también, o mucho más exhaustivas, ¿no? Porque también cuando vos entrevistás a alguien, la gente te dice cualquier cosa, porque no, a mí me preguntás algo del año 87 y yo ya no sé si fue así, si no fue así, o cómo fue, si te vi, si me entrevisté con ¿entendés? Entonces también la memoria es parte de la ficción, ¿no? Aunque querramos reconstruir nuestra memoria personal, ¿no? Es parte de una ficción que nos inventamos, que decimos, debe haber sido así. Bueno, en la novela me parece que va por el mismo camino, ¿no? Genial, me parece no hay mejor cierre que Ya está. tal cual, Fue tal todo cual. de él. Fue todo de todo él. tuyo. Marcelo, muchas gracias. Te agradecemos un montón. Por Sí. este rato. Es un placerazo, en serio, haber compartido este intercambio, esta charla. Me están llegando mensajes de gente que está fascinada con tu intervención y me quedo con algo que dice, qué placer escuchar a un escritor que sigue apasionado con su investigación. Así que un tremendo placer que hayas pasado por Hudson. Bueno, gracias a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, también tenía que ir a buscar un dato, ahora que lo decís, en Ranelagh. Sí. Me volví loco para este libro de un diputado que había firmado la salida de Gordon. En fin. Bueno, les mando un abrazo grande. Un abrazo inmenso, Un abrazo enorme. Marcelo. Muchas Chao, chao. gracias. Adiós. Chao, chao.
¡Pa! Bueno, qué gustito, ¿eh? ¿Viste cuando te relajás y decís, ¡fua! Marcelo Larraqui, ¿sí? Sí. A partir de su novela Gordon, que bueno, un poco el disparador es que justamente, como decíamos, Netflix va a ser lo que es la serie, justamente con Pablo Trapero y Pablo Fendrick como en la dirección, ¿sí? Bueno, un guión basado en hechos reales que tiene justamente como gran protagonista a Rodrigo de la Serna, ¿no? Yo pienso que va a ser un serión, ¿eh? Sí. Porque la trama, digamos, policial y que termina deviniendo, como vos bien decías, en una novela negra, en un policial negro, tiene una tela para cortar, que bueno, y sobre todo si con los nombres que estos que trascendieron. Sí, re. Y la verdad que yo no veo la hora que se estrene. Sí. Aparte, digamos que el libro, sí, que son casi 400 páginas. A ver, no, ahí está. Al otro lado. Ahí Ay. Ahí va del 71 a junio del 73. ¿Sí? Sí. Con lo cual queda muchísima tela para cortar todavía. Sí. Tal cual. Es casi un pre-Gordon. Sí. Porque hasta No, aparte está haciendo la parte 2. Claro, por Lo eso acabo de digo. Por eso digo, me parece que la serie puede tener varias temporadas. Porque va, cuando a Gordon, hasta los 40 años no se sabía nada de Gordon. Hasta que hace ese robo, ¿sí? Como él bien contaba, al Banco de la Patagonia. ¿No? Y a partir de ahí empieza a ser como un delincuente célebre, se lo empieza a buscar, termina justamente alojados con presos políticos y sale en el Debotazo de 1973 como preso político, siendo un delincuente común y participa, obviamente, de Seiza, ¿no? De la masacre de Seiza. Entonces, y ahí casi termina la novela. Entonces, Donde termina la novela empieza la historia también, ¿no? Tal cual. Entonces hay todavía muchísimo tela para cortar, así que seguramente se venga el libro y seguramente la serie tenga más temporadas. Sí. Che, a todo esto, estaba pensando que si en esta semana no convencemos a alguien, a uno, viste que acá es el convencimiento 1 a 1, Sí. 1 a 1, 1 a 1. Si no convencemos a alguien de hacer la carrera de periodismo, lo estamos dando todo. Estamos dándolo todo, ¿sí? Estamos apostando. Investiguen, está buenísimo. Le quiero mandar un beso grandote a Mac, que está del otro lado y que está fascinado con esta rosca. Esteban, querido, muchas gracias. A ustedes, compas. Igual te quedas un rato más acá. Sí, me quedo, así me que quedo. ahora, momento de ir a escuchar a Juan Baro, ¿les parece? Me encanta. Invisible es lo que hace.